Te voy a dar algunas referencias que te van a servir mucho, como puedes ver en la filmina. ¿Por qué te llamas así? Tu nombre representa tu existir realmente. Es decir, te voy a preguntar, ¿te gusta tu nombre? Si la persona dice, no, no me gusta mi nombre, entonces ya sabemos que tenemos que hacer una metáfora de cambio de nombre, como ya vimos. La siguiente pregunta es, ¿cómo te decían de pequeño? Que apócope, a veces, por ejemplo, la apócope es que a José le dicen, a las Josefinas José, a los Ricardos Richie, hacen apócope, o bien un sobrenombre, no un sobrenombre, un apodo, no en el sentido negativo necesariamente, chiquito, gordito, nena, X. Y entonces preguntar, como ves en la filmina, cómo te decían de pequeño. Si era un apodo o era una cosa cariñosa. Y si ese apodo era deshumanizante, esto sí es muy importante. Lo vamos a retomar en el árbol en vivo. Deshumanizante es cuando, por ejemplo, te decían pingüinito. Pingüinito, porque estaba chiquito. A este señor le han dicho pingüinito, por sus características, ¿no? Sin embargo, el pingüino es un animal, no es humano. Entonces aunque sea con cariño, es deshumanizante. Si te decían periquita, ¿por qué? Porque hablabas mucho. Ay, esta es una periquita, habla. Entonces dicen, a ver, periquita. Y entonces hablaban y le decían periquita. Entonces es deshumanizante. Bolita, porque estaba gordita. Pelotita, porque estaba pelotita. Gatita o gatito, porque hacía movimientos como de gatito. Si es deshumano, o sea que no es humano, entonces, ¿qué es un objeto? Pelota, bola o un animalito, necesita cambiar darle el matiz humano, modificarlo. Oso, osito, en fin. A veces es de cariñito, gordo, chaparrito, chaparra. Esos no son deshumanizantes. Oso sí, porque oso es un animal. Entonces hay que ver si era deshumanizante o no el nombre. Entonces ahí tendrías que trabajar. Como puedes ver en esta filmina, los nombres en el árbol son importantes. Si cuando te van dando los nombres de los abuelos, lo vas a ver en el ejercicio que yo hice, los abuelos de Tapá empiezan con la E los dos nombres, y los abuelos de la mamá son dos santos. Y cuando son dos santos, mira, vamos a la filmina para que lo entiendas. Se casa un José con una María. Es la Virgen María y San José va a tener problemas sexuales, pero por supuesto. Y es muy común que se case José con María. Se casan personas con nombre del papá o la mamá. Se genera un nudo incestuoso. La esposa actual, mi esposa, se llama como mi mamá. O si es mujer, mi esposo se llama como mi papá. Entonces se hace un nudo incestuoso. Acuérdense que estábamos viendo eso anteriormente. Vemos en la filmina, se casa con una mujer que se llama Dolores, que se llama Inmaculada, pura. Y estas personas llegaron a edad adulta, 30 años, a veces 40 años, vírgenes. Esto se llama imenduro. Imenduro es porque ellas no querían ser tocadas, porque era inmaculada, sin mácula. No quería ser tocada porque ella era pura. Entonces, esos nombres son interesantes porque si encuentras en el árbol un nombre así, te puede dar una pista de imenduro. Es muy probable se casó ya grande, o se casó por lo menos de aquel entonces 25, 30 años virgen. Tenía esa circunstancia que se llama imenduro. Imenduro son las mujeres que se casan vírgenes a edades ya no tan jóvenes. Digamos que arriba de 30 años. Que ya no habría una situación circunstancial, sino ya es un rechazo a la sexualidad por parte de ella. O, como te decía, tienen el nombre, como puedes ver en la filmina, del papá o la mamá. Establecen también un compromiso de conducta,
de conducta similar al papá o a o a la mamá. En el árbol, y aquí estamos ampliando los elementos del árbol, después vas a ver cómo se hace, pero quiero dejarte perfectamente equipado para hacer el árbol y por eso estoy ampliándome mucho en este tema. Vamos a ver a la Filmina. Le vas a decir, mira a tus papás como personas jóvenes, cuando te engendraron, cuáles eran sus límites mentales, qué abusos vivieron, cómo eran sus relaciones de pareja, cuál era su energía. Y estas son las preguntas que tú le puedes hacer para ayudarle a entender. Si tú percibes que no está entendiendo lo que quieres hacer, que está un poco perdido en lo que es hacer el árbol, entonces dile, mira, vamos a empezar con papá, mamá. Vamos, piensa en tu papá joven cuando te engendró. ¿Qué edad tenía cuando tú naciste? Pues eran 30añeros. Ok, te voy a hacer varias preguntas y tú me vas contestando. ¿Cuál crees que eran sus límites mentales, religiosos, sexuales, económicos, etcétera? Pues y la persona empieza a entender. ¿Vivieron algún abuso? Por ejemplo, ¿tú crees que papá fue muy duro el papá de tu mamá fue muy duro con ella, o el papá de tu papá, y que eso les hizo sentir abuso psicológico? ¿O sabes si algún momento pudiera haber habido un abuso sexual realmente? Un intento de violación o algo que haya pasado. ¿Y cómo eran sus relaciones de pareja? ¿Sabes algo cómo eran? Si salió embarazada mamá antes de casarse, si tuvieron relaciones antes de casarse o no. Mucha de esta información probablemente no la tienes, pero puede intuirla. Entonces, la última pregunta que haces es ¿cuál es su energía? ¿Cuál era su energía? ¿Ok? ¿Cuál era su situación de su energía como mamá? Y vamos a ampliarlo, te voy a dar una ampliación de esto para que qué cosas puedes preguntar en la mamá y qué cosas en el papá. Jamás hagas todo esto. Es nada más como para que tomes algunas de estas. Es como para ayudarle, mas no es un interrogatorio que necesites pasar por todo esto que te estoy dando. De la filmina anterior puedes tomar una o dos. Y de esta filmina que te voy a mostrar ahora, puedes tomar también una o dos, tres cosas, lo que en ese momento, según estés percibiendo en el árbol, pudiera necesitar. De mamá, de lo que es la mamá. ¿Qué número de hijo fuiste? Es decir, ¿cuál fue tu número de hijo? ¿Ella quería estar embarazada o no? Es decir, ¿sabes si te deseó o no? ¿Había miedos económicos, miedos hacia el futuro, etcétera? Si tu mamá tuvo antes de ti abortos, si fue una madre ausente, es decir, no fue muy cariñosa, o fue afectiva, fue fría, fue regañona. Entonces, esto se lo puedes preguntar para ayudarle a tu cliente a ir contestando y ubicando la circunstancia de su árbol. Si es papá, vamos a la filmina, había tenido hijos antes de casarse con otro matrimonio, quería el embarazo, o cuando salió embarazada tu mamá de ti, tu papá fue una cosa, qué calamidad, qué problema. Estaba preocupado por la economía, por el futuro. ¿Hubo infidelidades de tu padre? ¿Sabes esa historia? ¿Fue un padre ausente? ¿Fue afectivo o frío? ¿Fue energético o fue suave? Y esto te va a ayudar a que en un momento dado, le va a ayudar mucho a la persona y te va a ayudar a ti para que en un momento dado pueda ir entendiendo cuál era la posición. Después de que la persona reflexiona un poco sobre algunas de estas preguntas, le va a ser más fácil colocar a los padres. Entonces, vas a ubicar a los padres en el árbol, como puedes ver en la filmina. Los puse en rosa o color naranja, como de ese tipo, a la mamá y al papá. Y ahí te puse una sigla P, papá, M, mamá. Los dos estaban, empezamos de izquierda a derecha. Los dos estaban en sus intereses. Era entonces esa situación que veíamos los dos al frente. Papá al frente, mamá al pasado, ya lo habíamos visto.
papá y mamá ambos al pasado, ya lo habíamos visto, mamá al frente, papá al pasado, como ves en la cuarta flecha, de izquierda a derecha. Y luego podría ser que independientemente de cómo esté papá o mamá, el papá estuviera hacia ella o la mamá hacia él. Si vas a la parte de arriba, la mamá, donde dice M, puede estar a un papá que está mirando al frente, un papá que está mirando al pasado. El papá en la parte inferior puede estar mirando a la mamá al frente, que está a sus intereses, o al pasado. Entonces va a ubicar con estas flechas la posición de sus padres. También puede ser, por supuesto, que estén enamorados, que estén frente a frente. No la puse ahí porque ya sabemos que es la menos común y salvo a veces que fue previo a que estuvieran casados, pudo pasar esto, o si fuiste el primogénito. Sin embargo, puede ser que lo pongas también frente a frente. ¿Ok? Entonces vas a poner ahí la posición de los padres y puedes trabajar esa primer triada con ellos. Y esa primer triada, una vez que los ubicas, vas a checar si necesitas hacer una gestal, como te voy a presentar en esta filmina, donde dice ahí si se requiere una gestal con algún miembro. Vamos a suponer que es con mamá o papá. Aquí te doy una serie de preguntas porque mira, es importante, lo voy a ver, te lo voy a reconfirmar en la práctica, pero es una persona que no sabe lo que es una gestal y tú no eres un gestaltista, un psicoterapeuta gestal. Entonces te estoy dando como una guía para ayudarle a la persona a hacer la gestal y quiero que veas la filmina. Va a decir mamá o papá, a quien sea, uno por uno, por ejemplo, primero papá. Y te doy aquí una serie de cosas. Esto es lo que me hiciste. Me hiciste un daño con tu indiferencia. Me hiciste sentirme menos con tus regaños. Me hiciste, y que diga, que lo exprese verbalmente en el árbol, a la silla o a la flecha, y al símbolo que haya puesto. ¿Ok? Segunda, una vez que la persona dice, papá, mamá, me hiciste, y tú le vas a decir, dile lo que te hizo. Pues me hiciste sentir muy triste. Dile qué más te hizo. O sea, insistes. Me hiciste sentir menos. Díselo, papá, mamá, según sea. Me hiciste sentir menos, mamá. Me hiciste sentir humillada, mamá. Me hiciste sentir fea. Me hiciste sentir... Y hasta que saque esa parte, pasamos a la siguiente. Y esto es lo que yo sentí. Me sentí traicionada. Me sentí lejana de ti. Me sentí muy triste, etc. Y que diga varias cosas de lo que sintió. Y nos vamos a la tercera. Y esto es lo que me causaste, mamá. Me causaste mucha inseguridad. Me causaste mucha angustia. Me causaste miedo a los hombres, etc. Lo que haya sido. Pero que diga varias cosas de lo que le causó. Y solo entonces vamos a la siguiente. ¿Y sabes qué consecuencias tengo ahora, mamá? Tengo las consecuencias de que no puedo ser feliz con mi pareja, que no puedo vivir la sexualidad, que no puedo estar con un hombre, que me asusta intimar, que no puedo tener orgasmos. O sea, estas son las consecuencias. Y ahí puede ser enfermedades. Es decir, puedes decir, y eres la culpable de este cáncer, de esta diabetes, de esta colitis, de esta gastritis, enfermedades, carencias, miedos, trastornos, como puedes ver en la filmina. Y al final de esto, ya que ha expresado, muy frecuentemente, amigos, en esa etapa llora la gente. Se le salen las lágrimas. De hecho, lo vas a ver en el ejercicio que yo hice. Y en ese momento, al final, ¿cuál es tu deuda? ¿Y sabes qué me debes, mamá? Me debes alegría, me debes amor. Y a veces dice, y me debes dinero. Y vamos a poner ahí dinero de mentiritas, de esos del monopolio, si es posible, o billetes de papel, papelitos que simbolicen dinero, para que lo reciba en el árbol. Entonces, esta es la gestal. Voy a repetirlo. Vamos a la filmina. Esto es lo que me hiciste. Esto es lo que yo sentí. Esto es lo que me causó. Estas son las consecuencias que ahora tengo.
y esta es la deuda que tienes conmigo. Y luego pasas al papá. No, con mi papá no tengo nada. Perfecto. O sí tengo también. Igual, la misma gestal. Así se hace. Para expresarle a la silla vacía, para expresarle a los símbolos, para expresarle a estas cosas y nunca a la persona. Jamás esto se le debe decir a la madre. Y hay que decirle a nuestro cliente que por ninguna circunstancia llegue a casa y le diga, fíjate que hice una dinámica y te dije esto y esto y esto y esto. No, 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 no. Eso es lo que te decía. Va a recibir un daño que no va a poder manejar quizás. Mira, cuando una persona expresa mucho enojo, mucha rabia, en realidad, como puedes ver en la filmina, la rabia es amor fermentado, es un grito de amor decepcionado, es un grito de decir, mamá, papá, no me amaste como yo quise, no me amaste como yo necesitaba, o no me amas, si está vivo, como yo quiero. Entonces, no se preocupen cuando empiezas a expresar, y te odio, mamá, y te odio, papá, y quisiera que te murieras, y quisiera que te fuera mal, y que padecieras. No se preocupen cuando saque ese odio. Después te vas a dar cuenta que es amor. Recientemente estuvimos en una sesión en un Clear, en Fort Lauderdale, y había una mujer muy enojada porque el papá la abandonó, pero furiosa y muy enojada con su padre. Y dice, yo sé que por eso tengo dificultades con los hombres, pero a mi papá lo odio, lo aborrezco, no soporto que me hable, no soporto que me busque, estoy muy molesta con él. Ok, vamos a hacer el perdón. Y al empezar en la última etapa del perdón, empezó a decir, y has sido un miserable, y has sido de lo peor, y quiero decirte que me dañaste, que me hiciste llorar muchas veces, y que me hiciste padecer. Te perdono las lágrimas, le decía, te perdono el dolor, te perdono. Y empezó a sacar todo con mucha intensidad. Y después de 3 o 4 te perdono, fue bañada en llanto. Y te amo, papá. Y te quiero, papá. Y te necesito, papá. Paz. Entonces, siempre que te toque un caso así, no te preocupes. Vamos a la filmina nuevamente. Amor fermentado, pero es amor. Es un amor decepcionado, pero es amor. No me amas como yo quiero, papá, mamá. O no me amaste si ya murió, como yo necesitaba, papá, mamá. Esto es importante entonces que te quedes tranquilo porque pudiera pasar una cosa así en el árbol y luego dices, ¿qué hago? Vas a ver cómo más adelante en algún momento va a expresar ese amor a su papá y a su mamá. Quédate completamente tranquilo, que aunque aparentemente es rabia, que aunque aparentemente es enojo, está sacando su amor fermentado y su necesidad de amor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay huecos de información? Cuando la persona me dice, es que fíjate que yo soy huérfana de padre y no tengo la información de mi padre, o soy huérfana de madre y no tengo la información de mi madre. Está muy perdida esa parte en mi vida porque mi papá murió cuando yo tenía 2 años o abandonó a mi madre y jamás supimos de él. O mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeñita, lo que sea. ¿Ok? Llénalos. Vamos a la filmina. Para los huecos de información del árbol genealógico, créalos. Partimos de la propuesta que el inconsciente de la persona, el inconsciente personal, sabe todo de mi biogenética. Es decir, sabe si absorbí tristeza, sabe si absorbí desamor, sabe si absorbí rabia. O sea, mi inconsciente sabe lo que absorbí cuando era un embrioncito de mis padres. Entonces, partiendo de ese principio que el inconsciente lo sabe, la biogenética tiene la posibilidad entonces el inconsciente de mandarme como intuiciones, como corazonadas, como percepciones así, que es mi inconsciente familiar. Entonces,
Cuando lo crea, cuando ella crea o inventa, o el papá, como él se imagina que estuvo en el momento de la gestación, o la mamá, en realidad lo que accesa es la información que está en su biogenética, en sus genes, la tristeza, el dolor, el rechazo, el amor, lo que haya sido, y que como el inconsciente tiene acceso a la biogenética, te lo puede presentar. Entonces no está inventando nunca. Está accesando el inconsciente familiar porque el inconsciente sabe lo que está en los genes, en las células, en cada gen de cada célula, en la biogenética. Sabe qué hay ahí. Entonces, estimular a tu cliente a que esos huecos los llene es una certeza, una muy, muy alta certeza que está muy próxima, muy, muy próximo a la realidad, si no es que es exactamente la realidad. Es un punto en donde yo he encontrado un 99% de certeza. Una vez que trabajamos a los padres en triadas, vamos a los abuelos en triadas, como puedes ver en la filmina. Ahora los abuelos van a representar, como puedes ver en la filmina, la infancia de tus padres, cómo eran de niños tus padres. Y entonces, como puedes ver en esta filmina, vas a ir a cómo estaban en el momento en que concibieron a tu madre, para hablar de los abuelos maternos. Entonces ahí puedes ver las circunstancias del abuelo materno, alejado en sus intereses, en el pasado o hacia ella. Y la abuela materna podía tener circunstancias hacia él, hacia sus intereses, hacia el pasado o alejada de él. Entonces haces una triada de tu mamá. Vamos a empezar en otra triada. Ya hice la mía, yo, mi papá y mi mamá. Siguiente triada. Mi mamá. ¿Cómo estaba su papá y su mamá, o sea, mis abuelos, al momento que gestaron a mi mamá? Así, 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 etcétera, ¿no? ¿Cómo estaba la circunstancia de ellos? ¿Cómo estaban? Y como te digo, si no tiene información, que lo intuya y que diga, ¿tú cómo crees que estaba? Y dejar que el inconsciente saque esa información. Y entonces trabajamos esa triada, y si se requiriera hacer una gestal, de una vez la hacemos. Puedes ir haciendo gestals por triadas al arranque, o puedes crear todo el árbol y luego empezar las gestals, como quieras. De cualquier forma, construyes el árbol y luego haces la gestal, o vas haciendo la gestal conforme vas haciendo las triadas. Cualquiera de los dos métodos es conveniente. Recuérdate, como ves en esta filmina, que hay que mirar a los abuelos no como los viejitos que conocimos, sobre todo cuando ya yo tenía 8, 9, 10 años, pues mis abuelos estaban viejitos. A los 11, 12, 15, pues eran unos cariñosísimos viejitos. Pero espérame, imagínalos de jóvenes cuando engendraron a tu mamá o a tu papá. Como personas jóvenes, como ves en esta filmina, cuáles eran sus límites mentales, qué abusos vivieron, igual que en tus padres, cómo eran sus relaciones de pareja y cuál era su energía. Esto puedes decírselo a la persona para ayudarle a crear el árbol. Como ves en esta filmina, cómo vivieron en su tiempo, cómo fueron como pareja, fueron obedientes a las reglas o se rebelaron a las reglas, fueron vencedores o fueron víctimas o perdedores. Y bueno, entonces haces este trabajo igual. Aquí tú puedes también ir haciendo la recreación de tus padres desde el principio, o hacer la recreación hasta el final. Si ya trabajaste la triada anterior de padres, recréalos. Y ahora trabajas a los abuelos y los recreas. O hacer a todos y luego recrearlos. Entonces, acuérdate que recrearlos es darles el máximo de su autorrealización, mirarlos con los comportamientos hacia tu madre, hacia ti, como hubieras querido recibir, manejando principalmente lo visual, lo sensorial y lo auditivo. Entonces, como ves en esta filmina, aplica para darle a tus ancestros el regalo y los dones
para su máxima realización. Y luego vamos a la siguiente triada. Triada papá. Ahora voy a mi papá. ¿Cómo estaba su papá, o sea, mi abuelo paterno, y cómo estaba su mamá? Igual, como lo puedes ver, cuáles eran sus circunstancias. Y entonces puedes recrear a los abuelos paternos, darles el máximo de realización y verlos actuar hacia tu padre y hacia ti con los comportamientos que te hubiera gustado tener. Al igual que pasa, como ves en esta filmina, con los padres, si no sabes nada de tus abuelos, antes de hacer la triada, puedes ir a los lugares donde vivían para que eso te sirva para activarlos, a donde dejaron su huella, puedes ir a las casas donde vivían o a los trabajos donde vivían, y si puedes analizar cuáles fueron los eventos de su época o ir a sus pueblos, ir a los lugares en la región donde vivían, donde puedas decir, mira, no me acuerdo sé que vivían, por decirte, en el pueblo X, pero no me acuerdo, no sé ni en qué casa, no sé ni en qué circunstancia, pero ir a ese pueblo, puedes imaginar, puedes ver a unos jóvenes pasar por ahí y esos pueden ser tus abuelos de jóvenes. Y te va a dar alguna activación a nivel de tu inconsciente. Y a veces les mandamos a los clientes a que vayan a esos lugares antes de hacer la triada con los abuelos. ¿Ok? Una vez que has hecho ese proceso, como puedes ver en la siguiente filmina, llámalos. Una vez que ya hiciste, que fuiste y ahí puedes decir, ahora sí, abuelos, vengan a mí. Y dejas que el inconsciente te dé la información. Si no conoces incluso el nombre del abuelo, invéntale un nombre. Mezclando, como ves en la filmina, la intuición con la razón, lo conocido con lo desconocido. Y ahora vamos a los bisabuelos, igual por triadas. La abuela materna, el abuelo paterno con sus padres. Aquí tenemos empezando la abuela materna. ¿Cómo estaban al momento de la concepción? Y ahí vas a ver sus padres, que son tus bisabuelos, sus circunstancias de abuela materna. Entonces vas a ver a tu bisabuelo materno y a tu bisabuela materna. Y luego vas al abuelo materno. ¿Ok? Y entonces al bisabuelo paterno y a la bisabuela paterna, como ves en esta nueva filmina. Y vas a recrear a los maternos y a los paternos nuevamente. Vas a hacer lo mismo. Mira los comportamientos hacia ellos, hacia ti, que te hubiera gustado recibir para que tus padres hubieran sido diferentes, visual, sensorial, auditivo. Y así vas haciendo todo el proceso. Igual ahora vas abuela paterna, bisabuelo paterno, bisabuela paterna, abuelo paterno, bisabuela paterna, y haces lo mismo, los vas recreando a cada uno de ellos. Les miras con el comportamiento, como ves en la filmina, hacia tu abuelo paterno, hacia ti que te hubiera gustado recibir. Y los abuelos y los bisabuelos, como ves ahora en esta filmina, representan el secreto emocional y el secreto ideológico de tu árbol genealógico. Ahí es donde necesitas buscar esos secretos familiares a nivel emocional, pero a nivel ideológico, ahí se van formando las lealtades familiares, las lealtades profesionales en los abuelos y bisabuelos. Entonces ahí las vas a encontrar. Y ojo, siempre vas a pensar en tus abuelos, bisabuelos jóvenes cuando engendraron a tus abuelos, o jóvenes tus abuelos cuando engendraron a tus padres. Siempre jóvenes. Cómo estaba el óvulo y el esperma. Y al pensar en tus abuelos y bisabuelos, e incluso en tus padres, la pregunta fundamental, como puedes ver en esta filmina, es ¿cuál sería su nivel de conciencia? Y quiero hablarte sobre lo que es nivel de conciencia. Esto le puede ayudar mucho a tu cliente también en caso de que lo veas muy perdido respecto a qué evaluar de los abuelos, cómo estaban, si estaban enamorados o no, y le cueste trabajo. Entonces te puedes enfocar en el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es muy útil. Como puedes ver en esta filmina, hay etapas y niveles de conciencia. El nivel de la gestación es un nivel de conciencia vital, como puedes ver en la filmina. Estás desarrollándote y quieres vida. Una vez que naces, hay un nivel de conciencia donde eres dependiente.
tienes conciencia que dependes de que te dé tu leche tu mamá, te limpie los pañales, totalmente dependiente. Después viene el nivel de conciencia de un niño, que es cuando ya les gusta jugar, quisieran pasarse todo el día jugando. Tenemos un nivel de conciencia adolescente, que es cuando viene la rebeldía, es un nivel de conciencia de no estoy de acuerdo con nada, no quiero reglas. Y luego viene un nivel de conciencia joven adulto, que es cuando ya pasan los 21 años, que es un nivel de conciencia egoísta, por supuesto. Es un nivel de conciencia donde hay egoísmo, yo. Ahora bien, ¿qué nivel de conciencia consideras que tendrían tus abuelos? Estarían como comportantes como niños. Vamos a hablar ahorita, te lo voy a explicar. ¿Qué le pasa a una persona, por ejemplo, de 50 años que se quedó en la conciencia de niño o en la de adolescente o en la rebeldía de adolescente o bien en el egoísmo del adulto de los 21 años que llamamos adulto joven? Como puedes ver en esta filmina, una conciencia adulta sana es un nivel de conciencia al servicio del otro y te permite tener relaciones sanas, negocios sanos y un arte sano al servicio de los demás, es decir, una persona que maneja el arte sano al servicio de los demás. Y también un adulto que ya puede estar al servicio del planeta. Cuando logras esto, como puedes ver en la siguiente filmina, llegas a una conciencia cósmica. Y finalmente, que ese es el sueño de todos, llegar a una conciencia divina, ya con Dios. Sin embargo, volvamos a nuestra realidad del árbol donde estaban nuestros abuelos. Voy a ponerte algunos ejemplos. Como puedes ver en esta filmina, un hombre de 40 a 50 años que se queda bloqueado en la conciencia infantil. Juega permanentemente en los casinos, mira juegos y deportes en televisión todo el día, come dulces, no necesariamente dulces, sino comida chatarra, tipo papas, comida chatarrita que se abre de la bolsita y te la comes, que es como un dulce. Y siempre pidiendo, dame, a la esposa o al esposo, porque está en una conciencia infantil. Y esto es un hombre, un varón. ¿Qué le pasaría a una persona de 40, 50 años que fuera una mujer y que también estuviera en una conciencia infantil? Vamos a ver la filmina. Una mujer de 40, 50 años bloqueada en la conciencia infantil, jugando permanentemente a ser niña, mira telenovelas, buscando ese amor romántico, idílico del príncipe que llega a rescatar a la princesa, bloqueada en la sexualidad porque es una niña, no es una mujer. Y una niña no tiene una conciencia sexual, es más, tiene un rechazo a la sexualidad. Y siempre, al igual que el caso anterior, pidiendo.